Hola amigos, ya llevo 4 días que me están, como se dice en YouTube, funando, están hablando muy mal de mí, están tergiversando todo, un montón de cosas que no he hecho que dicen que he hecho, como por ejemplo abusar de mi hija. Le estaba poniendo subtítulos para que veáis el contexto, porque primero este clip se hizo viral en Japón, pero no yo, sino la persona negra que sale, porque es de la mafia nigeriana. Japón tiene el contexto, estamos en Tokio, en Kabukicho, que es el barrio rojo, un jueves a las 3:30 de la mañana, donde solo hay estafas, mafia y prostitución. De ahí a los comentarios que hice, que sí que están fuera de lugar, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Y todo esto empezó hace unos 4 días, se hizo viral en Twitter Japón para audiencia japonesa, otra vez otro negro haciendo lo que no debe, pero ojo, no solo con un extranjero, sino también con una japonesa, y es lo que veremos. Posteriormente pasó a la fama en habla inglesa. Y como hay una parte en la que la chica va a junto la persona nigeriana, grupos radicales de racistas de blancos que me están llamando, por ejemplo, piel de cerdo, supongo que por el color de mi piel, están diciendo cómo nosotros empezamos a perseguir a la chica, acosarla, y se tiró a los brazos de la persona negra para salvarla. Lo estuvieron poniendo como los que hacen las agresiones sexuales son los blancos y no los negros. Y después pasó, ahora sí, a España, donde han puesto como yo estoy acosando. De esa manera estoy acosando, estoy violando, intentando llevarme a una chica japonesa porque está borracha. Este vídeo ya me lo han borrado varias veces. En España no quieren que salga, sobre todo lo banean en España, ¿vale? Se puede ver en Latinoamérica, por eso me estás apoyando muchísimo en Latinoamérica, pero en España, a nivel de las leyes, lo que hacen es que no se pueda ver. Entonces, la gente de España tiene el contexto de los medios de comunicación, los que están sacando a mi hija japonesa como que yo la estoy abusando, con una imagen manipulada por IA. Pero hoy vamos a centrarnos solo en el clip, porque yo entiendo que esté llegando un montón de odio, un montón de amenazas hacia mi persona, porque es normal, tal y como lo están vendiendo los medios de comunicación y los angloparlantes, yo también iría a pegarme en la calle o a hacerme cosas peores. Por suerte, en Japón, que saben japonés y tienen el contexto de lo que es el barrio rojo en Tokio, de la mafia nigeriana, lo que se hizo viral fue el clip, pero contra la mafia. Ya están muy cansados los japoneses. Entonces vamos a empezar. No va a haber ningún corte, ¿vale? Se va a ver todo el vídeo entero. Espero que, por favor, se pueda ver en España. Espero, por favor, que lo veáis hasta el final, porque sé que es muy difícil. Ahora mismo tenéis el sesgo de yo soy un violador y es normal, ¿vale? Lo entiendo, pero por favor, vedlo hasta el final. Y después ya, si queréis seguir llamándome de cosas, pues me llamáis lo que queráis. Otra cosa es que luego, a nivel privado, hablé con él si es que quiere hablar. Aquí ya se escucha la chica, ¿vale? Que estaba gritando. De hecho, me voy a poner los cascos para que se escuche bien el audio original. Otra cosa es que luego, a nivel privado, hablé con él si es que quiere hablar conmigo. Media fruta, dice. Que Top, sé perfectamente que lo que querías es esto y que yo me disculpas y tal y cual y ya está. Bueno, lo voy a poner más grande. De esta manera se van a ver mejor los subtítulos, que para algo me los he currado. Y ya os digo, poniendo los subtítulos me he dado cuenta de una cosa que sí he hecho extremadamente mal. Lo vais a ver al final y ahí sí que se me puede hacer mucho daño porque lo he hecho muy muy mal, ¿vale? Lo vais a ver al final. Como toda España está llegando, está viendo esto, os voy a poner más en contexto. En esta parte del directo ya llevábamos grabando desde las 8 de la tarde, son las 3:30 de la mañana, en el barrio rojo de Tokio, donde, repito, solo hay estafas, mafia y prostitución. Y youtubers, streamers también. Muchos japoneses últimamente también. Tengo muchos amigos ya ahí, streamers. Y para esta parte del directo estábamos buscando frutas o prostitutas, que bueno, yo digo así, que hay mucha gente que lo odia, que odia a este tipo como, es abuso tal. En Japón es diferente. En Japón la mayor parte de estas prostitutas están ahí porque quieren, porque ganan muchísimo dinero. Pero sí es verdad que también está la mafia llevándose una comisión. Primer punto en contexto es que nosotros estábamos buscando prostitutas, que esto os parece mal a muchísima gente, sobre todo ahora que llegó a toda España mi contenido, lo entiendo, pero es que no es un contenido, yo no hago contenido para todo el mundo, es un contenido específico de Japón para la gente que le gusta Japón y enseño todo, lo malo y lo bueno. Lo hecho está. De las piernas para abajo, venga, vamos a buscar la fruta esa. Vamos. Cuidado, con calma, que viene un coche. Vamos. Oye, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Nani, oh. Graba. Graba. Botón. Juta. Primer punto, aquí veis cómo es ella quien se acerca a nosotros y no nosotros la perseguimos a ella, que es lo que se está diciendo en los medios de comunicación. Y segundo, yo estoy muy pesado con la cámara porque este chico era su segundo día como cámara y aún no sabía grabar nada bien, le costaba muchísimo. Hacemos vídeos para YouTube que salen de los directos, entonces yo cuando digo botón, es que pulse el botón porque vamos haciendo clips durante, en este caso, todas las 8 horas. Vamos haciendo contenido para después subirlo a YouTube.
2人 Estás con el botón, ¿no? 2人どうした？どうした？ Dice que busquemos a 2. 待って、いないかも。¿Y no hay? 2人。 ¿Esta será fruta? ¡Uy, cuidado! Bueno, aquí viene el primer comentario, que es feo. Claro, yo digo, esta será fruta. Una chica que te viene, que 99% se va a dedicar a eso, y después veremos como si es verdad que se dedica a eso. Aún así, de primera sí que está mal, lo reconozco, ¿vale? Yo no estoy diciendo como, no, pues sí, porque yo soy yo, entonces yo le llamo frutas a cualquiera en la calle. No, estamos en el barrio rojo y una chica borracha un jueves a las 3:30 de la mañana casi seguro va a trabajar de eso. すみません。 Ay, da lluvia. 大丈夫ですか、お兄さん。 2人探してほしいです。 ¿Futari? 2人。 Quiere que busquemos a 2. ほんまに。 Por cierto, nadie me está diciendo que esto está mal, pero aquí me he pasado. He gritado demasiado de noche. Es kabukicho, pero aún así está mal gritar de noche tanto, ¿vale? Entonces esto sí que es reprochable también. Pero no sé por qué se centran... Bueno, sí sé por qué. Se centran solo en que la he violado. Wow. じゃあ名前も知らないし。 Ah, no sabe el nombre, no sabe el nombre. ガッツ名前も知らなくて。 Mira qué puto grito acaba de mensaje. Que tonto, Cuidado. おかしいでしょ。 ¿Naniga? おかしいでしょ。 Es raro. ¿Naniga? Grábate desde lejos, que se vean los dos. Ok. Mira, estoy muy pesado con el cámara, repito por eso, porque es que no me... Llevaba desde las 8, que son 6 horas, que el tipo no conseguía grabar nada, ya estaba muy quemado con el cámara yo aquí. Es mi colega, lo quiero mucho, también es mi alumno de japonés. Uf, pero ya estaba, creedme, tío, tras 7 horas el tipo todo el tiempo pillando plano al suelo porque se pone a mirar con sus ojos en vez de con la cámara. Entonces, como haz tu trabajo bien o cojo yo la cámara. ほんまに名前も知らない。 ¿Namo Shinai? ¿Será frutas? Que sí. Por 15 meses. Vale, disculpen, como estoy grabando esto sin haberlo preparado demasiado, esto ha sido una suscripción de renovación y demás. Bueno, si queréis venir aquí a ver directos y demás, pues os invito. Pero repito, no es para todo el mundo. Soy un tipo que habla muy desagradable para alguna gente, así que no es para todo el mundo. ¿Fruta la contratamos o no? Claro, ¿ves esto? Si es fruta la contratamos o no. Claro, los medios de comunicación pillando esto y joder, yo también me pongo... No sabes ni qué es el barrio rojo, no sabes ni la hora. Ves a una pobre japonesa que está borracha. O sea, yo entiendo que me esté llegando tanto odio de gente que no me conoce. Pero, por suerte, todos los que me conocéis lo estáis apoyando y por eso ya también me estoy como que no me afecta y demás gracias a eso. Así que muchas gracias. ¿Te gusta esta? Nando, valora. Le vale decir que sí. Claro, es que les vino al pelo, a los medios de comunicación y también a los americanos con el tema del racial de negro versus blanco y demás. Les vino al pelo todo, tío, con lo que veréis después, como parece que es, como que parece, si no sabes japonés, que la chica dice, ay, ayúdame, negrito, no sé qué. Así que sí, señores, toda España me conoce ahora mismo. Por desgracia, por una cosa que no me gustaría que me conocieseis por ser un profesor de japonés de la hostia, por ser un creador de contenido entretenido y por tener una mentalidad muy fuerte, que eso yo creo que esto es lo que va a dar, porque no me han hundido. Y sí, o sea, eso está muy malo. De hecho, según estaba poniendo subtítulos, viéndolo con calma, tranquilo aquí... No es excusa, pero aquí habíamos también bebido muchísimo, ella también, obviamente. Y yo, viendo esto, tío, de cómo le digo a la chica, aunque es en español, tampoco es excusa, ¿no? Muchas veces los japoneses también aprovechan como que yo me hago el extranjero tonto que no entiendo japonés y empiezan a decir cosas mías muchas veces que me dicen que soy guapo y demás, pero no es excusa, realmente está muy feo y sí, o sea, no me gustaría por supuesto que le hiciesen esto a Yuzu, así viéndolo claramente y demás, se nos ha ido de las manos, es el barrio que es, la mafia, enfados, borrachos, son muchas cosas, muchas horas, pero repito que no estoy diciendo que lo haya hecho bien, lo he hecho muy mal, decirle a esta chica esto es muy feo. ¿Vale? Aunque sea todo el barrio y demás. Así que sí, eso lo reconozco, pero a quien le tengo que pedir perdón es a ella, no a gente que me amenaza de muerte. Entonces, si yo la veo a esta chica, que de hecho, a ver si la encuentro para que explique todo y demás, si la encuentro saldrá también en YouTube, así que suscribiros, que creo que está muy interesante. Y por supuesto que si tengo que pedir perdón a alguien, es a esta chica directamente. Nando, valora, ¿sí o no? ¿Shigoto nan desu ka? ¿Qué? ¿Necesitas ver el ¿A qué? qué- a qué ¿Desnuda? trabaja? Para sí que pagarla primero, ¿no te jode? 美容師で。 Ah, es de cortar el pelo ella, de Yoshi. Vale, esto puede ser verdad, ¿eh? Puede ser que ella sea peluquera, pero al igual que pasa en España, para sacarse un extra y ganar mucho dinero, se dedican a temas de prostitución y demás. Ah, pero no lo puedes afirmar. Vais a ver como si es prostituta. Lo vais a ver. Yoshi, ya, だから、こんなにかっこいい。撮ってる、スペイン。イエーイ。イエーイスペインのために。スペインのために。
graba muy de cerca, Ranky. Ay, Spain. Spain. Imaから何してるんですか? ¿Qué vas a hacer ahora? 今からもうなんともなくて友達を探してて。 Está buscando amigos. いや本当に友達を探してて どうしようっていう。 Está a ver, se lo encuentra a los amigos. ¿Qué? Sí, claro, sí. Sigue. Claro, aquí lo he puesto porque hay gente aprovechándose de esto, como que mi cámara dice, ay, es que no quiere grabar, no. Lo que me está pidiendo es, ¿corto ya clip o no? Porque, repito, nosotros hacemos contenido largo que se resube en un canal secundario en YouTube, el de Aroberuto IRL, pero para el YouTube principal estamos haciendo vídeos cortos. Entonces, ¿pasa algo? Clip, grabas, cortas botón, ¿sabes? El botón de la cámara. Entonces estaba como así todo el tiempo. También él estaba cansado, pero bueno, que no sacáis esto de contexto tampoco. El cabrón estaba, ay Dios mío, es inmoral, tal. De hecho, si el cabrón habla peor que yo, pero es muy buena gente, ¿eh? Obviamente también es como yo, tengo un humor parecido. Sí. ¿Qué? Sí, Ranky, sigue grabando. ¿Eh? Sí. Bueno, ahí cuando no entiendo algo, ¿vale? No voy a poner directamente subtítulos. También me pasa después con el nigeriano. No, hay muchas cosas que no entiendo en inglés y demás, a ver si vosotros la entendéis. Pero bueno, ya llegaremos. ¿Subaru? 立教大学です。大学? 立教大学行ってます今。 Esto también puede ser real, ¿vale? Ella puede estar estudiando, repito, porque una cosa no quita la otra. No son tantas horas las que trabajan aquí, es un extra. Tengo muchas amigas que se dedican a esto y lo compaginan. Estudiante, esta chica. ¿Estudiante de qué? No. ¿Qué estudia? Por la peluquería. あいの？ Mira la cartera aquí. ¿Daiju Bone-san? いやあいの。 Bueno, está un poco rara. Sí. ¿Choto yo para Ine? Está un poco borracha. Claro, aquí está tan borracha que dice, por tu culpa, tal, pero este es un humor muy japonés. Se llama Hiniku Yumoa. Y un poquito en España también se parece este humor. O más bien como en España de hace 10 años, ¿vale? Que sepáis que socialmente Japón, pues con el tema de la prostitución, las bromas que ahora en España dicen que son machistas y demás, Japón no ha llegado a la cultura woke. Entonces sí que están intentando como ponerla, pero los japoneses dicen, ¿qué tontería estás haciendo? Sí, por supuesto que puedes decir bromas. Pero sí es verdad que decirle en otro idioma a una chica esto está muy feo en Japón, en España y en cualquier lado. Entonces sí, eso ya lo digo. Si me encuentro con la chica, pues le pediré perdón. A no ser que ella me diga, si me da igual, pues si le da igual, no le pido perdón. Obviamente, es como si mi amigo me dice, cabrón, y yo, pídeme perdón. Ah, vale, perdón. Pero si me dice cabrón, y yo me lo tomo bien, no tiene que disculparse conmigo, y menos con un random. Ya, saqué más yo. Tomachi no namae nante. Aquí no lo pensé, tío, pero es que era muy tarde, gritar muy tarde. Esto sí que... sí que también debería... Aquí sí que debería de pedir perdón, la verdad. ¿Y yo? Espera, no, programa bien, hostia, que esta no deja grabar. ¡Tomura! ¡Tomura! ¡Tomoya! ¿Tomura Yara? Es el nombre, el Tomoya. A ver, esto, mira, aquí juegas con esto. Ah, pero lo tienes aquí pulsado mal. Así juegas con... ¿Ves? Es que no sabía ni siquiera cómo mover el joystick de la cámara para que veáis que, por favor, los youtubers que estáis diciendo todo el tiempo como, obsesionado por grabar tal, es mi trabajo grabar, pero yo no estoy diciéndole a la cámara que grabe algo ilegal. Le estoy diciendo, enfoca bien, cabrón. Le estoy enseñando cómo usar la cámara aún. Con joystick, ¿vale? Ok. Y ahora se pone a jugar con ella. Y bueno, la chica también está saliendo ahí y tal, muy típico en Japón cuando te graban. Tomoya, estamos llamando a Tomoya. Bueno, ¿te la quieres follar? Le digo si quiere ir al hotel. Valora. Los medios de comunicación sacando esto, poniéndolo como, sacando toda la contextualización, que aún así está muy feo, pero, ¿sabes? Estamos en el barrio rojo, entonces, en este punto, si la chica fuese una fruta, pues ya está. Que no te gusta a ti porque crees que está mal eso, es tu opinión, pero lo que no puedes hacer es hablar por otras chicas que sí que quieren. Si esta se está sacando $20.000 al mes, pues bien para ella.
Es como lo de la Fórmula 1, que antes había chicas muy bonitas con un paraguas tapando a los pilotos y eso lo sacaron las feministas radicales porque le habéis jodido el trabajo a esas chicas. Entonces, tened en cuenta que no todo el mundo piensa como vosotras. Y vosotros también, pero hablo así porque la mayoría son chicas. Pero sí que si me preguntáis, ¿te gustaría que a Yuzu, a mi hija, así un español streamer, aunque fuese en otro idioma que no entendiese, le dijese, es fruta tal, ¿quieres follar tal? No, obviamente no me gustaría. Entonces, eso sí que me arrepiento. Y si la chica me dice que me disculpe, pues me disculparé. Si la chica esta me dice, haz un vídeo disculpándote, yo lo hago. Pero lo que no puede ser es que vengan gente de doble moral a decirme lo que tengo que hacer. Que ya saldrá más adelante. Tenemos todas las pruebas de gente diciendo barbaridades y después haciéndolo. Rápido, es el momento. Esta es gratis. Escucha, yo la estampaba contra la pared y le daba todo lo... Estos comentarios, tío. Han sido palabras muy desafortunadas estas, ¿eh? Esta es gratis, yo la estampaba contra la pared. Son comentarios que entre amigos se dicen, pero claro, llegando a toda gente y tal es horrible, tío. Es que yo también me querría pegar. Yo me pillo en la calle y me pego, si no fuese porque hay un contexto detrás. Pero vamos, pegar no, pero igual digo, eres un mal hablado y un asqueroso. Sí, eso es verdad. Ahí es que es la realidad. Entonces, cada uno es como es. Pero lo que no soy es un violador. Un violador, eso sí que no soy. Ni un acosador sexual, ni la estaba agrediendo. Más adelante también tomaré medidas no con la gente que está diciendo esto, porque yo entiendo que si los medios de comunicación te lo sacan de contexto, te lo venden así y mucha gente aún se los cree, aunque cada vez menos. Sí entiendo que tenga literalmente miles y miles de mensajes de gente diciendo que me va a pegar, que me va a matar. Lo entiendo, ¿vale? No os preocupéis, aunque lo hayáis dicho públicamente, no voy a tomar acciones legales con vosotros porque vosotros no tenéis que hacer como debería hacer la prensa, que es buscar todo el contexto, preocuparse de traducir y no simplemente copiar y pegar y hablar por hablar. Así que tranquilos, ¿vale? Si hay incluso youtubers pequeñitos y algunos también grandes que estáis difamándome, no os preocupéis porque lo entiendo. Y seguramente yo como streamer, como youtuber, si me preguntan sobre una funa sin contexto, también meto la pata y se me va la lengua. Lo entiendo y por eso no voy a tomar medidas legales con gente que simplemente está comentando esto y diciendo que me hay que matar. No os preocupéis. Pero sí contra la prensa española, porque no ha hecho bien su trabajo, recibe dinero de los impuestos y ya os digo, es que vais a ver los próximos vídeos. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal de YouTube. Vais a ver las barbaridades que se han dicho de mí en la prensa, que han llegado a gente que me conocía incluso, que me conocía en persona, pero que no como streamer. Y la imagen que me han dado es horrible y totalmente manipulada. No estas palabras, porque estas palabras sí las dije yo y son feísimas, son fuera de lugar. Y si la chica me dice, por favor, haz un vídeo pidiendo perdón, si esta chica me lo dice, lo hago, pero no si me lo dice gente doble moral, ¿sabes? Es algo que tiene que ser la chica, repito. Yo cometo muchísimos errores, más seguiré cometiendo una brutalidad de ellos porque soy un ser humano. Pero si me preguntáis, ahora mismo, aunque no se haya hecho viral, o sea, ahora porque se ha hecho viral y demás, pero yo ahora mismo viendo esto, en calma, sin beber, sin estar en el barrio rojo, sin estar cansado de tantas horas de directo, ahora mismo yo no lo haría. Todo lo duro del mundo, no sé ¿Entendió? tú lo que harías, pero yo sí. Nah, supongo... Hanashimashou. Shita daste, Shita. 3, 2, 1... Está llamando a Tomoya. Nene, Shita daste, Shita. Dare da, Tomoya. La tiene partida. Estás grabando muy mal, Yo al cámara lo mato, tío. Un clipazo de la leche con una chica japonesa con la lengua partida y no lo graba bien. Pero bueno, ahora ya sí que le digo, claro, todo, te despido. Muy cae, muy cae. もう一回お願いします。もう一回。 3, 2, 1. Tomoya. Guau. ¡Goy, Onesan! Bueno, imagínate esto en el nepe, ¿eh? Madre mía. Ostras, fala. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, tío. Es que son comentarios entre amigos, ¿vale? Son comentarios entre amigos. Entonces, bueno, grabándolo sí es muy feo. Grabándolo a la chica directamente a la cara sí es muy feo. Si fuese un videojuego, por ejemplo, pues estaría de puta madre. Bueno, que aún así te funan igual. Pero en vida real es todavía peor. Eso sí lo reconozco. Y está mal. Doble lengua, ¿qué cojones? Corrido ya está. ¿Cómo dices? Se llama con esa el lengua. término Graba, se llama graba, lengua graba. bífida, como una serpiente. Atentos aquí. Bueno, aquí voy a pasar al otro porque no se está viendo lo que está pasando, ¿vale? Aquí llegó el punto que se ha sacado totalmente de contexto. Hasta ahora sí, yo soy un mal hablado, he hecho cosas muy malas. A la chica habría que pedirle perdón. A la chica. Pero ahora aquí es lo que se ha sacado totalmente de contexto
con los angloparlantes. Y esto sí que me puede llevar a un problema, a que venga un loco angloparlante que no le llegue este vídeo y se crea. Y también es lo que se ha sacado primero en Japón, porque en Japón primero se hizo viral este clip. Los japoneses tienen el contexto, saben que esto es de la mafia, miran cómo agarra a la chica japonesa, cómo la chica japonesa me va a pedir que la ayude, me lo vais a ver ahora. Y por eso en Japón no me está pasando nada, tranquilos a todos que me están diciendo te van a quitar la visa porque para dar ejemplo y demás. No, donde me están haciendo mucho daño es en España, muchísimo. Pero en Japón no me está pasando absolutamente nada. En Japón tienen el contexto. Saben que es Tokio, el barrio rojo, la prostitución, la mafia tiene muchísimos problemas. Hay un montón que sacaremos más adelante. En YouTube empezaré a sacar este tipo de cosas que hasta ahora los grababa en directo, pero hay un montón de vídeos de esta gente pegándole a japoneses incluso, metiendo a gente, agarrando a gente para sus locales de prostitución y sacándole dinero a las chicas, como vais a ver a continuación. Fijaros, aquí voy a mover los subtítulos para que se vea bien, porque la acción está... El cámara es tan malo, el cabrón, que no enfoca ni aquí. Menos mal que aún así se grabó, porque si no sí que tengo un problema si esto no se grababa bien. Vamos para arriba los subtítulos. Vale, fijaros la situación. Lo que no es real es que yo la estaba reteniendo. Mira quién la está reteniendo. Lo que no es real es que yo me la llevé al hotel. Vais a ver ahora quién se la llevó. Y lo que no es real es que yo la tocaba. Es más, ella me tocó a mí en repetidas ocasiones y yo a ella ni una sola vez. Ni siquiera cuanto antes casi se cae, que le puse la mano detrás, pero ni siquiera le toqué la espalda. Para que veáis yo qué intención acosadora y violadora tengo. Fijaros. Esta es la parte que me están haciendo mucho daño en contenido que habla inglés. Porque yo estoy como acosando a la chica, supuestamente, y de repente se tira al negro, porque lo conoce. Se llama el término se llama lengua. Pero aquí graba, y menos mal que lo grabó. Pero aún así, imagínate que esto no lo graba y no se ve como el negro está tirando de ella. Peor todavía. Se llama lengua bífida, como una serpiente. Mira. Fijaros. ¿Quién está reteniendo? Y ella dice, espera, me están ligando. Porque a las prostitutas, tú hablas primero con ellas y después es como se negocia y demás, ¿vale? Que si es prostituta, y se va a ver ahora. ¿Podría no haber sido prostituta? Es que yo conozco mucho Japón, el barrio rojo a esta hora que hace una chica borracha un jueves ¿sabes? Es prácticamente imposible que no... Si no fuese prostituta hubiese sido trabajadora en un bar raro. Tenéis muchísimas horas de contenido aquí yo grabando y ahí tendrías todo el contexto. Como si tienen los japoneses y por eso a mí en Japón no me está pasando nada. Solo es en España y en Estados Unidos creo. Bueno, contenido en inglés. Pero fíjate qué feo es esto, tío. Bífida, como una serpiente. Cómo arrastra, ¿eh? Por lo que sea, los medios de comunicación esta parte la cortaron. Hostia, con el negro de África, ¿eh? Es una mafia nigeriana que hay aquí en Kabukicho. Todos los que conocemos Japón, los guías y cualquier persona con interés sabe que es así. Los japoneses lo saben y es por eso que se hizo viral esto en Japón, pero no acusando a mí, sino a la mafia. Y vais a ver ahora como lo que le molesta no es que estemos con la chica, sino la cámara. Y más cuando está haciendo algo que en Japón es ilegal. Tú en Japón no puedes hacer esto. Tú en Japón no puedes retener a nadie. Eso es muy ilegal. Que lo hacen con clientes, lo hacen con sus prostitutas y por eso una cámara le molesta tanto. Hostia, con el negro de África, ¿eh? Madre mía. Hey, stop featuring me. What's wrong with you? Don't worry. What's wrong with you? I'm Why are you featuring me? Che, mate. I'm recording to the Onesan. Mate. Pero es como la chica aquí dice, espera, para defendernos del negro. She's talking to me. Casi nos coge la cámara, ¿eh? Bueno, hay mucho ruido y demás, pero la chica veis como dice, espera. Y bueno, el negro pues diciendo que no lo grabemos. Y la chica no, para que el negro se calme. Casi nos coge la cámara, ¿eh? So don't worry, okay? Por bien, ¿eh? Fíjate como aquí la chica me toca. Es verdad que le cuesta hablar porque está muy borracha. Y me está tocando como para defenderme. La cámara, ¿eh? So don't worry, okay? Por bien, ¿eh? Okay? What the fuck is wrong with this guy? Listen to You me. featuring me? Nah, keep it. Fíjate como aquí la chica se pone detrás mía para que la defendiese. Y esto me he dado cuenta yo poniendo los subtítulos. Estaba tan tenso de la situación con la mafia nigeriana que yo no me he dado cuenta de lo que va a pasar a continuación. Y me he dado cuenta poniendo subtítulos. Viendo esto con calma, sin la tensión del momento. It's right. What? You think it's right? You don't Bueno, aquí no entiendo muy bien, pero básicamente en inglés
un poco raro, está diciendo como que no grabe todo el tiempo. Oni-san, quite. No, no, Watashi no, wa- no, watashi wa This is- Supenjin kite. okay. Aquí se fue la cámara porque tiene un joystick y yo mirando para el negro, pues se me fue la cámara, pero aún así se grabaron cosas bastante turbias. Kite, Nihongo de kiru yo ne. Watashi wa Supenjin Watashi You wa- saw me talking to somebody. Aquí él me golpea, ¿vale? También por eso se hizo muy viral en Japón, porque es otro negro golpeando a un turista, digamos, para ellos soy un turista. wa Supenjin Watashi You saw wa- me talking to somebody. Ne, You're ne, ne, pushing ne, me. ne, ne, Don't ne, ne. touch- Y fíjate la chica cómo me defiende, ¿vale? La chica estaba detrás, me golpea y la chica sale detrás mía para ir a junto el negro, para decirle que pare. Watashi You wa- saw me talking to somebody. Ne, You're ne, ne, pushing ne, me. ne, ne, Don't ne, touch ne, me, mate, okay? mate, mate. Watashi wa keisatsu, Supenjin wa keisatsu, so. Daijoubu da yo, ne? Aquí estamos intentando calmar al negro porque sobre todo estos tienen muchísimo miedo con la policía. Muchos están con una visa que era de casado, llegaron a Japón y se le caducó la visa. Si hay un problema de golpes, una pelea y la policía pide la visa, la tienen caducada, están fuera. Okay? She saw me. She Ah, daijoubu. 聞いて、日本語できるよねや、どうぞ。私は取ってなかったよね fuck your ass. は見てくれ。 Bueno, aquí, claro, aquí dice fuck you, ass", y yo le digo, ja, que ja es muy japonés. ¿eh? Yo tengo el japonés tan interiorizado, es como cuando estás enfadado, es como, ja, ja. Fuck your ass. は見てくれ。見てくれ。 Claro, y la chica está diciendo, don't, ¿sabes? できるよねや、どうぞ。私は取ってなかったよね Fuck your ass. は見てくれ。見てくれ。ね、見てくれ。私はスペインのケイサ。 Y esto es lo que yo no me di cuenta en el momento. Esto es lo que no me di cuenta. Dice Tasquete. Me pide ayuda la chica. En ese momento estaba tan tenso con el tema de la cámara, de que me la quería romper el negro, que es la mafia, muchas horas de cansancio. Yo no me doy cuenta que la chica no me pide ayuda una vez, sino vais a ver cuántas veces me pide ayuda. Y yo no me doy cuenta. Os prometo que no me di cuenta. Os lo prometo. Si no, de verdad que la voy a ayudar. Y eso la gente que me conoce lo sabe. 私はスペインのケイサ。大丈夫だよ。大丈夫。 De hecho, la chica aquí se escucha tan cerca del micrófono. Nosotros tenemos dos micrófonos, el que tengo yo y el que tiene mi cámara. Ahora mismo la chica está con el cámara pidiéndole ayuda. Por eso se escucha como que se come el micrófono. Como veis, no hay ningún tipo de edición. No es que yo de repente haya puesto como que aquí se haga más alto el sonido de la chica para que parezca que esté delante del micrófono. No, no. Aquí no somos medios de manipulación. Aquí no somos los medios de comunicación en España, ¿vale? Aquí... Por eso estoy yo también muy tranquilo, por varios motivos. Porque voy con la verdad por delante, sé reconocer mis errores. Lo que le he dicho a la chica está muy feo. Me he pasado. No me gustaría que le hiciesen eso ni a mi hija ni a nadie. Y sobre todo a mi hija, obviamente. Pero todo el apoyo que estoy recibiendo de la gente que me conoce. De seguidores que tampoco han visto tantas horas, pero ya me ven mi tipo de actitud. Mi familia. Sumado a que esto, yo no he hecho nada malo. Y es... Por algún interés se intenta que ahora mismo toda España esté hablando de un violador español, encima streamer, influencer, ¿sabes? Que cada vez los medios de comunicación tienen menos credibilidad y se le está dando a los streamers. También coincido con la caída de los influencers, esto que es una tontería porque no vamos a caer. Es decir, yo vivo de mis empresas, vivo de la creación de contenido, no trabajo con marcas, entonces si cae alguien serán youtubers pequeñitos, pero tampoco creo porque en el futuro puedes crecer, o sea que, bueno, ha tocado ahora, nos ha tocado a nosotros ahora y tocará en más ocasiones, mientras sigamos relevantes, claro. Me está poniendo una mala hostia. Me está poniendo una mala hostia. Come on, what? OK? お兄さん Come on, Doko. La chica me pide muchísimo ayuda, tío, pero es que no me doy cuenta. No me doy cuenta porque estoy enfadado hablando en español, no estoy enfocalizado en ella. Come on, Doko. Aquí él le está pidiendo la... Esto es lo que demuestra que la chica sí que trabaja con él y sí es conocido, ¿vale? Porque están diciendo también... Esto en España no, pero sí en contenido inglés, como que la chica no conocía al negro y de repente va junto a él como, tú eres mi amigo, sálvame, por favor. Y el negro le está pidiendo el bolso. Porque van a comisión. Ya os digo, os explicaré bien lo que es Kabukicho, lo que es el barrio rojo de Tokio, cómo funciona y por qué de repente nosotros le llamamos al negro que es de la mafia, porque ya lo sabemos. Es como una persona por Sevilla me va a enseñar cosas que yo no sé. Pues vosotros que no sabéis de Japón, os puedo enseñar cosas que vosotros no sabéis. Y el tema de la mafia, los japoneses sí lo saben, repito, por eso en Japón se sacó el clip acusando al nigeriano y no a mí. Come on, Doko. 大丈 Claro, él dice, ¿dónde está el bolso? Y ella dice que no lo tiene, no se lo quiere dar. Come on, Doko. 夫。大丈夫。OK？私はスペイン Where's the bag? のスペインのケイ En inglés también. Bag. スペインの警察大丈夫。 Dice, ya, yo tengo el iPhone, pero... OK？ Where's the bag? Where's the bag? あ Her bag, her handbag. あ、ハンバーグ。 Claro, ella, si os fijáis, antes se vio
una especie de monedero. Entonces le está diciendo, no, no, tengo esto, esto, esto. No le quiere dar el dinero, porque claro, es un dinero que se gana ella. Aún así, ellas sí que ganan muchísimo dinero, ¿eh? No es como que ganan $100 al mes y 20.000 ganan la mafia. No. Pero no mola que te saquen un 10%, un 20%. Tampoco, ¿sabes? Si puedes rapiñar, si puedes quedarte el dinero, te lo quedas. Por eso está como haciéndose, no, no lo tengo tal. Yeah. I don't understand you. Let's go, let's go. Okay, let's go. Sumimasen, ¿eh? Be careful, ¿eh? Vamos, ya está. Bueno, como veis, soy demasiado chulo. Me acabo de pelear con la mafia nigeriana y mi amigo acojonado diciéndole, perdona, perdona, y yo, con cuidado, ¿eh? Vale, eso también da lugar a que mucha gente, como, sí, como que encima no te afecta la funa, pues vamos a por ti. Yo me he peleado con la policía japonesa, con la mafia nigeriana, con la yakuza no me he peleado, pero sí he tenido roces con la yakuza. Pero sí soy buena persona, ¿vale? Iba a decir muy no, soy normal persona, soy buena persona. Entonces, soy capaz de reconocer que es horrible decirle eso a la chica sin conocerla, por mucho que estemos aquí, la mafia, con borrachos, tal, da igual, está muy feo y jamás me gustaría que se lo dijesen a Yuzu. Si se lo hacen a Yuzu, yo cojo a este streamer que soy yo y le pongo a parir, lo pongo a parir. Pero lo que no puedes hacer, los medios de comunicación, es dejarme como pederasta, como violador, como acosador, porque sabéis que no. Lo peor de todo es que sabéis que no. Y lo estáis haciendo por el motivo que lo hagáis, para ocultar a saber qué mierda. Pero la realidad es que normal que os den envidia a los influencers. Es que cada vez la gente os mira menos. ¿Quién quiere mirar un medio de manipulación? Yo no creo que me engañe. Mira, yo a mi audiencia la trato como los insulto. Digo, gordos asquerosos, tal, gordos latinos, tal. Y se ríen. El problema está si yo digo ahora mismo, no, que sepáis que la chica japonesa, ella me dijo que es prostituta antes, ¿sabes? Me invento. Hace 3 horas la chica japonesa me dijo, después llámame y nos vemos tal. Eso nunca ha pasado. Nos la acabamos de encontrar y yo directamente asumí que era prostituta, que más tarde se acaba de confirmar, pero en ese momento no lo sabía, con lo cual si está fuera de lugar eso. No voy a hacer como los medios de manipulación inventándome todo para quedar bien y tal. Yo soy muy hijo de puta hablando, muy mal hablado, se me va muchísimo. Cometeré esta y 1000 fallos más de que después me quedo tranquilo aquí, fuera de la situación de nervios, tensión y demás, y digo, madre mía, cómo se me fue. Es así, soy humano. Entonces, cada uno tiene sus cosas, tiene sus cosas malas, sus cosas buenas. En mi caso, enseño muy bien japonés, entretengo a la gente, por eso me dedico a esto. Pero sí es verdad que soy un hijo de puta muchas veces. Y aquí repito, los que me conocéis lo sabéis, si yo me llego a dar cuenta de que la chica me está pidiendo ayuda, os prometo que no la escuché. Os lo juro por mi madre, por mi vida, que no la escuché. Que no me di cuenta. Si yo me doy cuenta de que me pide ayuda, me enfrento a ellos. Vamos a la policía, el negro no sale de ahí hasta que se aclare con la policía. Os lo prometo por mi vida. Os lo prometo. Por eso también le tendría que pedir perdón a la chica, por no haberme dado cuenta. Y bueno, ya aquí termina el vídeo. Si queréis lo vemos. Be careful, ¿eh? Vamos, ya está. ¿Has visto qué rápido se acaba con los problemas? Sí, pero casi nos coge la cámara. Porque estuve yo No te atento. cojo una cámara ni de coña. No, que va, porque estuve yo atento. Ni de coña. Casi te hace un tornado. ¿Has visto qué rápido acaba con el problema, no? Sí, porque también porque Y de yo cogí manera la cámara. Es decir, no fui yo quien acabó con el problema. Bueno, fuimos todos. Tuvimos muy buena actitud en el enfrentamiento con la mafia, eso sí. Porque como veis lo espantamos, pero sí es verdad que habría que haber salvado a la chica si me hubiese dado cuenta. Es que muchas veces no te piden ayuda, muchas veces simplemente están ahí, lo llevan bien y ya. Pero si te pide ayuda, hay que ayudar. Educada y correcta, sin problemas y sin historias. Y sin violencia. Porque también ya viste como el tipo este... Porque tú no, una cosa... Porque es un negro de mierda Escucha, que se está ha ilegal aquí visto... y quiere... Es que son unas palabras muy desafortunadas, tío, para este lugar. Yo digo, el tipo este negro de mierda, así que... Dios mío. Bueno, es con amigos, es algo que dirías con amigos, pero claro, si se entera toda España, das muy mala imagen. Se ha visto como tú lo grabaste y el tipo me dio a mí, porque claro, soy más pequeño que tú. Te ve más Pero débil. claro, pero ahí le hablas en japonés, porque las acojonas sobre todo que sabes japonés, porque claro, si no sabes japonés, ¿cómo cojones vas a hablar con la policía? Entonces en el momento que me toca, le hablo en japonés, a propósito, le dije de hecho, ¿sabes japonés, verdad? Y hablando japonés de esa manera se acojonan los negros. El problema es si hablas en inglés, porque no te vas a poder quejar a la policía, digamos. Eso es lo que le acoge a los negros es la policía. Sí, corta. Ahora por fin cortó. Ahora corto. Sí, ahora corta. Bueno, pues nada. Quien quiera entender lo que lo entienda, quien no. Esta es la verdad. Espero que no me vuelvan a borrar el vídeo. Si tenéis gente que está diciendo que yo soy un violador y demás, por favor, pasarle este vídeo. Aunque igual lo borran otra vez, no quieren
que se sepa, me lo quitan desde España, ¿vale? Desde España me están eliminando este vídeo con contexto porque no les interesa. Muchas gracias a todos los que me habéis apoyado. Es que no hubo nadie que me conociese y que no me hubiese apoyado, así que de verdad, muchas gracias a todos. Esto sí me ha cambiado, la verdad, pero no por la funa, no por el odio, sino por mi comunidad, tío. De verdad, o sea, yo mira, me obsesioné con la creación de contenido y era como, hubo una época que solo hacer clip tal y ganar dinero, pa. Y es como, mirabas el chat y dices, sí, están ahí, pero tampoco los ves delante. Y esto me ha demostrado, señores, de verdad, que lo importante que es tener una comunidad. Yo llevo, para que no sepa, como unos meses que quiero dejar de hacer directos, porque me canso ya. Es muy cansado hacer directos, aunque penséis que no, aunque alguna gente diga, no, solo es coger la cámara, es muy cansado. Y esto me ha cambiado, yo creo que voy a seguir haciendo más directos, no lo voy a dejar nunca, porque el apoyo brutal, incluso público de algunos, que mira que da miedo en estas situaciones meterte de manera pública, como gente que sale contigo dice, no me importa, o sea, hablando con personas que yo le digo, ¿quieres que borre los vídeos del pasado por si acaso te salpica la polémica por haber estado conmigo? Y me dicen que no hace falta porque tengo mis valores y a mí no me van tal. De verdad, muchísimas gracias a todos. Esta experiencia. Y mira que me conocéis, tío, que yo no soy de sentimentalizar ni nada, pero esta experiencia me ha demostrado que hay gente mucho más humana que yo, pero muchísimo más, gente mucho mejor que yo. Apoya, o sea, muchas veces también el tema de ser streamer te entra en la cabeza como, Dios, este se acerca por interés, el otro, o sea, como que empiezas a mirar como mucha gente que se acerca pero no sabe si realmente te apoya o no, te quiere. Y esto me ha cambiado, señores, porque gracias a esto pienso mucho mejor de la gente, de verdad. También entiendo que haya un montón de funia tanto con los ingleses, porque está con el tema racial de blancos versus negros, como en España con el tema del feminismo de hombres malos y violadores. Y sobre todo si la prensa lo hace mal a propósito, bueno, es su trabajo manipular, ¿no? Tomaré medidas en el futuro. Si hay algún abogado que quiere ganar mucho dinero, pues adelante, porque esto no va a quedar así, obviamente. Y también gente doble moral, que lo está haciendo a propósito, porque hay mucha gente que simplemente se deja llevar y dice, tú, hijo de puta, violador, tal. Lo entiendo, porque no tienes por qué ver todo, ¿vale? Estás cansado de trabajar o lo que sea, no tienes por qué ver todo. Pero si hay algunos creadores de contenido que están sabiendo la verdad, están haciendo daño por cosas personales que tengo yo con ellos en el pasado, están haciendo daño y manipulando a su audiencia como si fuesen medios de comunicación. En fin, señores, muchas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias a todos. Es que son a todos, tío, es que no hay nadie, repito, que me siga, que de repente me esté insultando, todos preocupados, muy preocupados. Tengo que hacer yo de psicólogo para vosotros conforme, Alberto, te llamo, estás bien, no sé qué, tal. Y alguno he llamado y tengo que yo como deciros que no pasa nada. Y no pasa nada por esto, porque la verdad está aquí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. No me voy a poner a llorar porque no soy de llorar, pero muchísimas gracias a todos por el apoyo. Esto me lo quedo para toda la vida.